en adoración. Padre, gracias por este momento y esta oportunidad que tú nos das. Te pido, Padre, que tu palabra cobre vida, Señor, entre nosotros y podamos comprender lo que tú nos quieres decir hoy. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Hoy voy a hablar acerca de un tema que en realidad no me gusta tocar. Si yo pudiera predicar todo el año, todo lo que dice la palabra de Dios y jamás tener que hablar de esto, sería feliz. Sinceramente no me gusta. Me cuesta encontrar la manera apropiada de hacerlo y temo a que se malinterprete lo que quiero decir o cuáles son mis intenciones. ¿Qué tema será? Es el tema de dar, el tema de la ofrenda, del apoyo económico a la obra de Dios. Y no me gusta tocar el tema porque hemos visto tantos abusos. Por ejemplo, algunos años atrás, un predicador muy famoso, no voy a decir su nombre, declaró que si sus oyentes no daban $8 millones a su ministerio, Dios se lo iba a llevar. Bueno, recibió más de los 8 millones y no se murió, así que podríamos decir en cierto modo que funcionó. Pero no creo que Dios así quiera que nosotros demos, porque su palabra dice que Dios ama al dador alegre y no al dador amenazado o asustado. Entonces, ¿cómo podemos aprender a dar, a apoyar la obra de Dios y hacerlo con alegría, hacerlo de la manera apropiada, la manera correcta? Bueno, primeramente tenemos que reconocer que aunque no nos guste, nos moleste y haya abusos, pero no podemos ignorar el tema porque la Biblia nos habla mucho de este tema. Incluso Jesús habló muchísimo acerca del dinero. Alguien contó una vez y se dio cuenta de que Jesús habló más del dinero que del cielo, por ejemplo. Ahora, no era porque Jesús quería enriquecerse con las ofrendas de sus oyentes, aunque debemos notar que él sí recibió apoyo económico en su ministerio. Pero es que Jesús sabía que lo que hacemos con el dinero refleja el estado de nuestro corazón, nuestra manera de ver, incluso de amar, de usar, de invertir el dinero, refleja lo que tenemos en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Entonces, si podemos aprender a ser generosos, vamos a encontrar mucha bendición, económica quizás, pero sobre todo espiritual. El apóstol Pablo escribió su carta a los filipenses, que hemos estado estudiando ya por varios meses, entre otras cosas, para darles las gracias por una ofrenda que ellos le habían enviado. Y trató muchos otros temas en su carta, pero al fin llega a lo que realmente era una de sus motivaciones principales, llega al punto de darles las gracias. Y con las palabras que Pablo escribió a los filipenses hace 2000 años, Dios nos enseña mucho acerca de cómo nosotros también debemos dar. Vamos a leer sus palabras y dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de ellas. Estamos en Filipenses 4, 14 al 19, y dice así: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes.
Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos y pensamos en dar, tenemos que recordar primero que es Dios quien nos ha dado el mejor ejemplo de dar. Porque quizás el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros damos porque Dios nos ha dado a nosotros. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado el alimento, nos da todo, pero sobre todo, esas cosas quizás no le costaron a Dios, porque Él solamente tuvo que hablar y todo existió. Pero lo que sí le costó fue darnos a su Hijo. Pero aún eso lo ha hecho por nosotros. Entonces nosotros al dar solo estamos respondiendo al dador más grande de todos, a lo que Dios nos ha dado. En este pasaje que hemos leído encontramos 4 ideas importantes que nos pueden ayudar a dar de una manera bíblica. Dios quiere enseñarnos a dar por las razones correctas y de la manera correcta para que podamos encontrar el gozo de dar, que no sea algo pesado, sino que sea una alegría. Ahora, primeramente debemos comprender que dar es una forma de compartir. El apóstol Pablo describe la ofrenda que le habían enviado los filipenses como una forma de participar en su ministerio y en su sacrificio por el Señor. De hecho, usa la palabra participar 2 veces. Han hecho bien, dice, en participar conmigo en mi angustia. Pablo estaba sufriendo, entonces los filipenses, aunque estaban lejos, se mostraron solidarios con él al participar, mandándole una ofrenda para que su sufrimiento fuera un poco más llevadero. Y luego el versículo siguiente lo dice otra vez: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. En otras palabras, cuando damos, nos mostramos solidarios con las personas a quienes estamos apoyando. Cuando los filipenses le mandaron esa ofrenda a Pablo, era una expresión concreta de su amor por él. Era una manera de apoyarlo, de colaborar con él en el Evangelio. No era un cobro, no era una obligación, no era un impuesto, tampoco era una inversión que ellos decían: vamos a mandarle tanto a Pablo y nos van a regresar bendiciones por millares. No, era una expresión de amor, una participación con él. Y cuando nosotros, por ejemplo, damos, como estamos dando en estas fechas, ofrendas para las misiones, es una manera de mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo con los misioneros que están sirviendo a Dios acá y en otras partes del país y en otras partes del mundo. Y puede ser que ni siquiera los conozcamos, pero son nuestros hermanos en Cristo.
y están sirviendo al mismo Señor. Y entonces lo que nosotros damos es una expresión concreta del amor que compartimos, de nuestra solidaridad y nuestra participación con ellos. Es como si nosotros mismos fuéramos a trabajar a su lado por un rato para ayudarles. Y lo mismo podemos decir de las ofrendas que damos para la iglesia. En todo lo que hacemos, nuestras ofrendas participan, se unen, muestran nuestra solidaridad con lo que Dios está haciendo en esta iglesia, en nuestra asociación, en toda la iglesia alrededor del mundo. Ahora, en segundo lugar, vemos aquí que cuando damos, recibimos una bendición. Porque Pablo les dice a los filipenses que ninguna otra iglesia lo había apoyado económicamente en los principios de su labor en el Evangelio, menos ellos. Las demás iglesias habían recibido la bendición del Evangelio, pero no habían recibido la bendición de dar. O sea, habían recibido la predicación de Pablo, pero no habían dado para apoyar esa predicación a otras personas. Solamente los filipenses comprendieron la bendición de recibir y también de dar. El Señor Jesús declaró esto: hay más dicha en dar que en recibir. No es malo recibir cuando tenemos alguna necesidad. Y si tú has recibido ayuda de otros, de la iglesia, del gobierno, no es malo recibir, al contrario, hay que darle gracias a Dios por eso, por esa provisión. Pero no pensemos que nuestra felicidad va a venir de siempre recibir. La verdadera dicha, la verdadera bendición viene de dar. A veces cuando damos, recibimos bendiciones materiales. Y yo recuerdo varias ocasiones en mi propia vida en las que he sentido de Dios, creo que viene de Dios, he sentido por lo menos la necesidad de dar a algún ministerio, alguna necesidad en particular, y luego me llegan fondos inesperados, que más que cubren lo que yo he dado. Eso me ha pasado más de una vez, pero no siempre sucede. Porque yo creo que Dios no quiere que nosotros demos siempre esperando recibir algo a cambio. Eso sería dar por una motivación equivocada. Entonces, por eso solamente a veces vemos que viene otra cantidad aún mayor. Más bien, Él quiere que demos por la simple alegría de dar y en agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Pero lo que podemos saber con toda seguridad es que cuando damos con un corazón agradecido, Él siempre nos va a bendecir. Siempre hay alguna bendición que viene acá. Ahora, la tercera cosa que aprendemos aquí acerca de dar es que cuando damos, agradamos a Dios. El versículo 18 describe el apoyo económico que habían enviado los filipenses a Pablo de esta manera. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Cuando nosotros damos a la obra de Dios, sea en la iglesia o a las misiones o para ayudar a los necesitados, le estamos dando a Dios una ofrenda agradable. Bajo el sistema del Antiguo Testamento, el sistema en que vivió el pueblo judío, su sistema de adoración a Dios, el templo era un lugar de muchos olores. A veces no pensamos en la manera en la que olía el templo, pero era un lugar de muchos olores agradables. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que sales de la casa y sin mirar nada dices, oh, los vecinos están asando carne, porque llega el olor, ¿no? Te das cuenta de que están haciendo una parrilla
Y así era el templo todo el tiempo, porque constantemente se estaban sacrificando animales que se quemaban sobre las brasas. Entonces, cuando pasabas al lado del templo, constantemente sentías, oh, le están haciendo una parrillada a Dios. Era un olor, un humo agradable que subía. Y había un incienso muy especial que se usaba en el templo, y de hecho quedaba prohibido usarlo en otros lugares. Era un olor sagrado y solamente en el templo se podía usar. Entonces el templo era un lugar de olores suculentos a carne y de olores dulces y agradables a incienso. Entonces el apóstol Pablo toma eso y dice, cuando nosotros ahora, no, porque ya no venimos a traer animales aquí a sacrificar. Aunque les contaré que el otro día cuando me reuní con una hermana de la iglesia americana, me dijo, no sé qué están desayunando ustedes ahí abajo, pero me está dando hambre porque hasta aquí me llega el olor. Bueno, sí, a veces hay olores en la iglesia, ¿no? Pero no traemos animales aquí a sacrificar, no es el mismo sistema del Antiguo Testamento, gracias a Dios, no tenemos que hacer eso. Jesús ya fue el sacrificio ofrecido una vez por todas por nuestros pecados. Pero así como en el templo del Antiguo Testamento había olores agradables que subían a la presencia de Dios, nuestras ofrendas son así. Son una ofrenda, un sacrificio que Dios recibe con agrado, que le complace, que dice, qué sabroso, qué bueno. Y cuando tú das, jamás pierdes. Porque estás dibujando una sonrisa sobre el rostro de Dios. Le estás dando alegría. Y eso nos lleva a la cuarta cosa que podemos saber cuando damos. Y es que cuando damos, podemos tener la seguridad de que Dios nos sostendrá. Después de hablar de la ofrenda que los filipenses habían dado para apoyar su ministerio, el apóstol Pablo declara, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todas sus necesidades, pero esa promesa no viene sin condiciones. Esa promesa es para los que dan con alegría a la obra del Señor. Ahora quiero que te imagines por un momento que estás pasando por una necesidad económica. Y un amigo se te acerca y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, pero me enteré por ahí de que estás pasando por una mala racha. Y mira, quiero darte este cheque ya firmado, pero todo el resto está en blanco. Y la necesidad que tú tengas, escríbela ahí y preséntala al banco y ahí te van a dar todo lo que tú necesitas. Qué buen amigo, ¿verdad? Pero yo creo que la confianza que te va a dar ese cheque depende de la solvencia económica de tu amigo. Si tú sabes que es una persona que tiene bastante dinero guardado, que tiene un buen saldo en el banco, entonces vas a estar bien confiado. Vas a decir, no, el momento en que lo necesite, aquí tengo todo lo que me hace falta. Pero si tu amigo en realidad no tiene ni dónde caerse muerto, entonces, bueno, vas a agradecerle el gesto, pero en realidad no vas a tenerle mucha confianza al cheque que te ha dado, porque fácilmente puede ser de último. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esta comparación? Simplemente que los cheques de Dios nunca rebotan. Y nos dice que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo se va a quedar Dios corto? ¿Cuándo va a haber una necesidad y decir, ay caramba, cómo quisiera ayudarte, pero este mes tengo muchos pagos y no voy a poder? ¿Cuándo le va a pasar eso a Dios? Jamás.
Él siempre tiene más de lo necesario, más de lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Y por eso podemos dar confiadamente sabiendo que Dios nos sostendrá. Pero es importante recordar la última frase, porque esta promesa Dios nos la hace en Cristo Jesús. O sea que esta promesa es para los que siguen a Jesús. Es para los que viven en sumisión a la voluntad de Jesús. Es para los que reciben lo que Dios les quiere dar por medio de Jesús. No es el secreto para conseguir de Dios todo lo que queremos. Algunas personas así piensan que funciona la ofrenda. Es casi como un negocio para ellos. Si doy tanto, Dios me tiene que dar tanto. Y lo que perdemos cuando pensamos así es la relación. Imagínense si pensara así un hijo de su papá. Le voy a comprar un regalo de cumpleaños a mi papá y le va a usar y después él me va a comprar lo que yo quiero. Diríamos que hijo más cínico, ¿verdad? Y sin embargo, así es que pensamos. Si creemos que con darle a Dios lo estamos obligando a darnos más a nosotros. Más bien lo que Dios quiere es que tengamos confianza, gratitud, amor. Y cuando Él ve eso en nosotros, junto con la generosidad, entonces Él se complace en bendecirnos y en ayudarnos. A veces les preguntamos a los niños, ¿qué harían si alguien les regalara $1.000.000? Y es interesante escuchar sus respuestas, porque muchas veces, sobre todo si son niños de la iglesia, entre todas las cosas que comprarían, una casa y un carro y no sé qué más, también dicen, y le daría tanto a Dios, o haría un orfanatorio, o ayudaría a la gente que tiene hambre, o tienen ideas muy nobles. Y es bonito escuchar esas cosas. Pero lo que importa no es lo que haríamos con una cantidad de dinero imaginaria que no tenemos en las manos. Lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos ahora. Que puede ser mucho o puede ser poco. Pero Dios no nos está llamando con soñar con gran generosidad algún día posible en el futuro, sino a tomar lo que tenemos ahora y encontrar la manera de dar. Entonces te pregunto, ¿cómo has respondido a lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué te propones hacer para mostrarle tu gratitud? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el regalo más grande de todos que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús. El regalo de tu perdón, de tu salvación que recibimos, Señor, por fe, en entregarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti la generosidad.